discípulos y maestros. Hablaré solo, Rit. Diré solo la verdad. Por lo tanto, protégeme. Por lo tanto, protege al que habla. Protégeme, protege al que habla, protege al que habla. Om Shanti, Shanti, Shanti. Ahora describiré el Nirvana Upanishad. Yo soy el Paramansa. El Sanvasim posee las cualidades del estado supremo. Es como un centinela que impide la entrada de la sexualidad y el deseo. Al final de la invocación hay un mensaje sobre las dos alas con las que el buscador inicia el viaje. Una ala es la voluntad, la determinación, la otra ala es la entrega. Ningún viaje puede comenzar sin tu voluntad. Ni siquiera Dios puede moverte ni un ápice. Permanecerás donde estás. Lo divino nunca interfiere con tu libertad. Aunque quieras ir al infierno, no se interpondrá en tu camino. Tu voluntad es de suma importancia. El anhelo de tu corazón es necesario para lo que quieres llegar a ser y a dónde quieres ir. Pero ni siquiera eso basta. La voluntad por sí sola es suficiente. Ni siquiera un paso del camino es posible sin determinación, pero la determinación por sí sola no basta. También tendrás que buscar la ayuda de la existencia. El poder del hombre es tan pequeño, casi nulo, que el viaje no es posible sin la ayuda de la existencia. Por eso en esta parte de la invocación el sabio dice, solo hablaré Rit. Solo diré la verdad. Esta es su determinación. La palabra Rit es muy hermosa. Rit significa la ley suprema, tal como es. Diré solo la verdad tal como es. Pero incluso entonces, el sabio será el que hable. Lo que ve es solo lo que puede ver. Puede haber un error en ello. Dirá la verdad, pero hablará como la ve. Dirá lo que entiende como verdad, pero bien podría ser falso. Lo que te parece verdad no es necesariamente verdad. Lo que te parece mentira no es necesariamente mentira. Puedes equivocarte. Tus ojos serán un obstáculo, tus opiniones y juicios se corromperán. Si te pones unas gafas de sol azules y ves que todo a tu alrededor es azul, es cierto que dices que todo es azul. Sin embargo, estás mintiendo. Y todos llevan gafas de sol de muchos colores diferentes. Todos tienen sus propias opiniones. Cuando dices la verdad, eres tú quien decide qué es la verdad. Pero te has vuelto tan falso, ¿cómo pueden ser verdaderas tus percepciones? Sin embargo, el sabio promete que hablará de las cosas tal como son, no de otra manera. Dirá solo la verdad, solo lo que le parezca verdad. Y aún así, reza, protégeme, oh Dios. Necesito tu protección. Esto es muy valioso, muy significativo. Es comprensible que un mentiroso ore pidiendo protección, pero no lo es tanto que alguien que dice la verdad ore por protección. La verdad basta. La verdad misma se protegerá a sí misma. Pero no, el sabio sabe muy bien que su verdad puede no ser necesariamente la verdad de la existencia. El hombre es tan débil, está tan lleno de deseos y tan sumido en la oscuridad que puede ver algo que le parezca verdad, pero que sea completamente falso. Por lo tanto, diré solo la verdad, pero protégeme. Viviré solo lo natural, pero protégeme, porque ¿qué criterio tengo para decidir si lo que considero natural es natural o antinatural? Así que orar por protección incluso mientras se dice la verdad es rendición. Orar por protección incluso mientras se sigue lo natural es rendición. El sabio dice, puedo hacerlo todo, y aún así, todo podría estar mal. Tu protección será necesaria constantemente. Es una afirmación doble. Declara que solo dirá la verdad, pero también afirma que no hay certeza de que su verdad sea realmente la verdad suprema. He oído, una vez, un sacerdote cristiano y un rabino judío eran vecinos en un pueblo, y a veces solían discutir. Un día, el sacerdote le dijo al rabino, ambos estamos haciendo la obra de Dios, ambos estamos trabajando por la verdad.
¿Dónde está el lugar para cualquier disputa entre nosotros? El rabino respondió: tienes razón. Pero tú trabajas por la verdad tal como la ves, mientras que yo trabajo por la verdad tal como la ve Dios. Por eso discutimos. ¿Quién decidirá sobre la verdad de la existencia? Si eres tú, entonces esa decisión también es solo tuya. Por eso, un hombre como Mahavira, quien declaró que la verdad es la base fundamental de la religión y que intentó basar la vida humana en ella, dejó de decir que alguien es falso, incluso si alguien miente. Por ejemplo, si el sol brillaba en el cielo y alguien decía que era medianoche, Mahavira decía: hay algo de verdad en lo que dices. Claro que no es medianoche, pero este mismo sol allanará el camino para que llegue la medianoche. En esta plena luz del sol, la medianoche se oculta. Hay algo de verdad en lo que dices. Incluso si alguien dijera que una persona viva estaba muerta, Mahavira diría: hay algo de verdad en lo que dices, porque quien quiera que digamos que está vivo, morirá sin duda después de un tiempo. Si finalmente alguien va a morir, ¿por qué debería haber dudas sobre si está muerto ahora mismo o no? Si va a morir, ya murió. Hay algo de verdad en lo que dices. El pensamiento de Mahavira no podía tener un amplio atractivo. Para ello, hay que ser asertivo, dogmático, como quien dice: esta es la única verdad. Quien escuchará a alguien que dice: tienes razón, él también la tiene, y todos la tienen. La ausencia de cualquier afirmación dogmática en sus palabras significa que hay pocas posibilidades de que se forme una secta. Será muy difícil. Ninguna secta religiosa podría formarse en torno a los Upanishads. Los Upanishads son muy aconfesionales. La razón es que todo el esfuerzo de los sabios consiste en decir la verdad, pero con la conciencia de que no es más que su verdad, y la verdad del hombre solo será la verdad del hombre. ¿Y cómo puede el hombre alcanzar la verdad infinita? Por eso, el sabio reza: oh, Dios, protégeme. Diré la verdad hasta donde pueda. Buscaré la verdad hasta donde pueda, pero conozco mis límites, así que protégeme. Por lo tanto, protégeme. Por lo tanto, protege al orador. Protégeme, protege al orador, protege al orador. ¿Por qué el sabio dice al orador? Protégeme debería haber bastado. Protégeme también abarca al orador. Pero no, el sabio lo repite 2 veces. Protege al orador, protege al orador. Es muy significativo. Siempre que una persona experimenta la verdad, esta es inmensa, pero cuando empieza a expresarla con palabras, se encoge. En primer lugar, la verdad es inmensa y el hombre es pequeño. Cuando un hombre ve la verdad, es como ver el reflejo de la luna en un estanque diminuto. Cuando un hombre, en su pequeñez, ve la verdad, ésta se encoge y se empequeñece en la misma proporción. Pero el segundo desastre ocurre cuando una persona empieza a hablar de la verdad. Ese es un desastre aún mayor, porque no contiene ni siquiera esa parte de lo que ha visto. No sabes cuán grande es la verdad de la existencia. Pero por pequeña que sea la verdad que un hombre pueda ver, es incapaz de transmitir ni siquiera eso. La verdad se encoge. Por eso el sabio reza: protégeme, para que cuando llegue a saber, no caiga en la ilusión de que esta es toda la verdad. Para que pueda ser consciente de que aún queda mucho por saber, de que el viaje aún está incompleto. Protégeme, para que pueda ser consciente de que solo he tocado el océano, no lo tengo en mi puño. Puede que haya entrado en el océano y esté parado en medio de él, pero no poseo su vasta extensión. Que pueda ser consciente de esto. Y cuando intente transmitir esa verdad, protégeme aún más, porque las palabras distorsionan la verdad como ninguna otra cosa. ¿Por qué las palabras distorsionan la verdad? Hay razones para ello. Las palabras son para los asuntos cotidianos. Cuando intentamos expresar la verdad con esas mismas palabras, la suciedad, el hedor del mundo cotidiano, se mezcla con ellas. Esas palabras se desgastan por el uso de tantas bocas, como una moneda se desgasta por la circulación. Pero es en esas mismas palabras desgastadas donde la verdad debe expresarse. Además, la experiencia como tal siempre es algo muy profundo. Las palabras siempre son superficiales. Olvídate de las experiencias profundas. Ni siquiera las pequeñas pueden expresarse con palabras. Por ejemplo, una espina te ha atravesado el pie y sientes dolor. Cuando intentas decirle a alguien que sientes dolor, ¿eres capaz de transmitir el dolor en sí? ¿Puede el oyente comprender la verdadera experiencia del dolor con solo escuchar? Sí, si también ha tenido la experiencia previa del dolor de una espina en el pie, eso es otra cuestión.
De lo contrario, no. Quien nunca ha amado a nadie en su vida no entiende lo que es el amor. Quien no ha escuchado y experimentado la canción de la vida que rodea todo lo que existe no comprende su dichosa alegría. Se dice que Ramakrishna alcanzó su primer atisbo de Samadhi a los 6 años. Pasaba por una zona montañosa y caminaba por campos verdes, mientras el sol matutino brillaba sobre un fondo de nubes negras. Al oír sus pasos, una bandada de garzas blancas en un campo se elevó repentinamente hacia el cielo. La línea que formaban las garzas contra el fondo de las nubes negras bajo el brillante sol matutino, y los campos cubiertos de un fresco esplendor verde, hicieron que Ramakrishna cerrara los ojos en una experiencia divina de Samadhi. Después, cada vez que le preguntaban sobre esta experiencia, Ramakrishna decía que, incluso con largas oraciones y adoración, le resultaba difícil alcanzar la profundidad de la experiencia que le proporcionó la hilera de garzas blancas volando ese día. Se preguntarán, ¿cómo puede una hilera de garzas dar samadhi a alguien? Dirán que también han visto garzas volando en formación, que también han visto nubes negras y que también han caminado por las colinas. Pero quien nunca ha experimentado esa canción de vida no puede comprender esta experiencia de Ramakrishna. Solo podemos comprender las experiencias que nos pertenecen. Las palabras solo pueden comunicarlas. Por eso, cuanto más profunda es la experiencia, mayor es la dificultad para expresarla con palabras. Y la experiencia de la verdad es la última, la absoluta, la última. Entonces el vidente reza: cuando intento expresar esa experiencia con palabras, protégeme. Pero quien te pide que lo expreses, no lo expreses. Pero eso es difícil porque cuanto más profunda es una experiencia, mayor es la intensidad con la que desea ser compartida. Hay muchas razones para ello. Cuando experimentas la verdad, todo tu ser se llena de alegría hasta su núcleo. Todo tu ser florece en dicha, y una de las cualidades de la dicha es que anhela ser compartida. Cuando estás en la miseria, te contraes, te cierras, no quieres que nadie te conozca. Deseas encerrarte en tu habitación, deseas morir. Pero cuando estás en la dicha, corres de un lado a otro buscando a alguien con quien compartirla. Mahavira y Buda se adentraron en el bosque cuando estaban en la miseria, pero cuando se llenaron de dicha, regresaron al mundo. Es muy interesante observar que siempre que alguien se sentía afligido, se retiraba al bosque, y cuando se llenaba de dicha, regresaba al mundo para compartirla. Pero inevitablemente regresa. La dicha siempre busca ser compartida. ¿Por qué? Porque cuanto más se comparte, más crece. Si compartes toda la dicha que has acumulado en tu corazón, descubrirás que al instante se llena de infinita dicha. Kabir dijo: reparte dicha abundantemente. Da, comparte, porque ahora te has acercado a la fuente inagotable e inagotable. La felicidad es, sin duda, felicidad, pero compartirla es la felicidad suprema. Por eso el sabio le ruega a Dios: protégeme, porque cuando experimente la verdad, cuando viva en lo natural, sentiré deseos de compartir y hablar de lo que he conocido. Y las palabras lo distorsionan, lo destruyen. Por eso, en ese momento, protégeme. Este deseo de protección es el deseo de que la existencia te rodee por todos lados como una sombra y te acompañe donde quiera que vayas. Que siempre que expreses la verdad, quieras ser consciente de que es tu verdad, y que mientras no esté respaldada por la existencia, carece de valor. Que siempre que empieces a hablar, quieras ser consciente de que todo lo que digas tiene un límite, y que mientras lo ilimitado no lo rodee por todos lados, carece de valor. Por lo tanto, en esta invocación por la paz, el sabio ruega por protección. Om Shanti, Shanti, Shanti. Ahora la invocación está completa. La oración del sabio pidiendo protección en todo lo que dice antes de recitar el Nirvana Upanishad es muy significativa. Ahora hablará, y todo habla solo puede hacerse con palabras. No es que no se pueda hablar en silencio, sino que encontrar un oyente que pueda escuchar a través del silencio es muy difícil. Por eso, por necesidad, uno debe hablar con palabras. Incluso si la gente debe estar preparada para escuchar el silencio, lo sin palabras, esa preparación también debe hacerse con la ayuda de las palabras. Esto es difícil y paradójico, pero es posible. Por ejemplo, si pulsas la cuerda de una vena, se crea un sonido. Si sigues escuchando y escuchando ese sonido, este se desvanecerá y lo insonoro seguirá aflorando.
Si sigues escuchándolo, ese sonido disminuirá, pero a medida que disminuye, lo insonoro se hace más fuerte y claro. El sonido muere, lo insonoro nace. El sonido desaparece, lo insonoro llega. Después de un tiempo, cuando el sonido ha desaparecido por completo, ¿qué queda? Si alguna vez has seguido el sonido, sabrás que te conduce a lo insonoro. Las palabras te llevan a lo sin palabras. Este mundo te lleva a la liberación. Incluso la inquietud se convierte en el puente que lleva a la paz. Incluso la enfermedad se convierte en una escalera que te lleva al templo de la salud. Hay que usar los opuestos. Antes de sus declaraciones del Nirvana Upanishad, el sabio reza a la existencia: protégeme. Es posible que cometa errores. Mis palabras pueden transmitir lo que no pretendía. Los oyentes pueden oír lo que el orador no dijo. Pueden comprender lo que nunca pretendió. Al intentar decir la verdad, puedo convertirme en el que dice mentiras. Al intentar revelar la verdad, puede suceder que transmita falsedades. Al querer compartir la dicha, puede suceder que, en cambio, la miseria alcance a la gente. Así que protégeme. El sabio hará declaraciones profundas. Cualquiera que sea la profundidad y la altura que la vida haya visto, cualquier cumbre dorada de la verdad que la vida haya presenciado, el sabio lo transmitirá en las siguientes declaraciones. El primer sutra del Nirvana Upanishad. Ahora describiré el Nirvana Upanishad. El sabio dice: ahora hablaré de lo inexplicable. Ahora explicaré lo inexplicable. Ahora intentaré definir lo indefinible. Pondré palabras a lo que solo se puede conocer y solo se puede vivir. Cuando la gente acudía a Buda, respondía a muchas de sus preguntas simplemente, indefinible, y guardaba silencio. Había ciertas preguntas a las que solo daba, indefinible, no se puede definir. La gente preguntaba, ¿por qué no? Porque creen que debe haber una respuesta para cada pregunta que se pueda plantear. Creen que, por haber hecho una pregunta, debe haber una respuesta. Pero no es necesario que, por haber hecho una pregunta, tenga que haber una respuesta. Lo cierto es que una pregunta con respuesta no es, en primer lugar, una pregunta definitiva. Pero el lenguaje puede crear la ilusión de que cualquier pregunta es siempre relevante. Uno puede preguntarse, ¿cuál es el sabor de los rayos del sol? Ahora bien, ¿qué hay de malo en esta pregunta? Lingüísticamente es correcta. Alguien podría preguntar, ¿cuál es el sonido del amor? La pregunta parece correcta, pero en el amor no hay sonido. La pregunta es irrelevante. El amor no tiene relación con el sonido ni el silencio. Los rayos del sol no tienen sabor ni repugnancia. La pregunta es irrelevante. La metafísica plantea muchas preguntas absurdas. Por eso no puede resolver ninguna. Pero una pregunta formulada con palabras parece correcta. Alguien pregunta, ¿quién creó este mundo? La pregunta es completamente correcta, parece completamente correcta, pero es incorrecta. ¿En qué sentido es incorrecta? Es incorrecto plantear esta pregunta porque ninguna respuesta puede resolverla. Si se responde, Dios creó este mundo, la pregunta simplemente retrocede. Se convierte en, ¿quién creó a Dios? Si inventamos un segundo Dios como creador del primer Dios, entonces habrá que encontrar al creador de ese segundo Dios, por lo que esta pregunta solo seguirá retrocediendo. No puede haber una respuesta que prohíba que se vuelva a plantear la misma pregunta. Cualquier respuesta carecerá de sentido. Así, si le preguntaras a Buda, ¿quién creó este mundo? Respondería, no es definible. Buda responde así no porque desconozca la respuesta, sino porque estás haciendo una pregunta equivocada. Y siempre que se responde a una pregunta equivocada, la respuesta es igualmente errónea. Haces muchas preguntas equivocadas. Y quienes están dispuestos a dar respuestas incorrectas son incluso más numerosos que quienes hacen las preguntas equivocadas. Siempre están listos para responder, esperando que les hagas una pregunta. El mundo sufre mucho por estas respuestas erróneas. El sabio dice, ahora procederemos al Nirvana Upanishad. Se ha emprendido una tarea imposible. Cada paso requerirá una limpieza profunda. Cada palabra pronunciada deberá ser medida y equilibrada. Por eso el Nirvana Upanishad es un Upanishad maravilloso. Cada palabra está bien medida, precisa y pulida. Es un Upanishad muy pequeño. En él, el sabio ha intentado expresar las cosas con una sola palabra siempre que ha sido posible, porque cuantas menos palabras, menor es la posibilidad de error. Los sufíes tienen un libro llamado el libro de los libros.
No hay nada escrito en ese libro. Está en blanco. Ningún editor estaba dispuesto a publicarlo. ¿Quién estaría tan loco como para imprimirlo? No había nada que imprimir. Recientemente, un editor tuvo el valor de publicarlo porque un descendiente de Mahoma estuvo dispuesto a escribir una breve introducción al libro en blanco. Este hombre, Idries Shah, escribió una introducción de 10 o 20 páginas. Hay una introducción de 20 páginas seguida de 200 páginas en blanco, pero el libro finalmente se publicó. Mucha gente lo compra con ideas equivocadas. ¿Ven la introducción? ¿Quién ve todo el libro? Pero después, al pasar la introducción, todo el libro está en blanco. En la introducción se intenta explicar por qué está en blanco. Creo que Idries Shah le ha hecho una injusticia. Durante 5 o 7 siglos, personas muy valientes lo han dejado en blanco. El escritor lo había dejado en blanco. No había necesidad de introducción. El libro debería haber permanecido en blanco. Pero nadie estaba dispuesto a publicarlo, ni siquiera leerlo. Por eso el pobre Idries Shah tuvo que cometer este error. En cierto sentido, el sabio está cometiendo un acto incorrecto, y por eso pide protección de la existencia. El acto incorrecto consiste en intentar expresar con palabras lo que no se puede expresar con palabras. Si el sabio lo hubiera hecho, habría dejado el libro en blanco. Pero en ese caso, no te habría servido de nada, porque es muy difícil leer un libro en blanco. Quien sea capaz de leer un libro en blanco no necesitará leer ningún otro libro en este mundo. El sabio dice, ahora describiré el Nirvana Upanishad. Hay algo más oculto en esto. Él no está escribiendo el Nirvana Upanishad, solo lo está describiendo. Esto es muy significativo. Significa que el Nirvana Upanishad siempre estuvo ahí, es eterno, y los sabios solo lo describen. Cuando no existía el Nirvana Upanishad, lo que ahora conocemos como el Nirvana Upanishad es el texto descrito por este sabio, pero él dice que solo está describiendo lo que siempre ha existido. Ningún sabio ha afirmado ser autor de ningún Upanishad, solo un descriptor. Siempre ha estado ahí. La verdad siempre ha estado ahí, solo la describimos. Nuestra descripción puede ser errónea, pero eso no hace que la verdad sea errónea. Nuestra descripción puede tener errores, pero eso no hace que la verdad esté llena de errores. Por eso le ha rezado a la existencia de antemano. Me estoy dirigiendo hacia una desventura. Protégeme. Una persona tan humilde, llena de humildad, pero lo que declara en el primer sutra es asombroso. Él dice, yo soy el Paramansa. Aquel que es tan humilde que pide la protección de la existencia incluso al decir la verdad, tan humilde que crea el Upanishad y dice que solo está describiendo lo que siempre ha estado ahí, anuncia en su primera frase que es un Paramansa. Parece muy contradictorio, pero recuerda que solo aquellos que son tan humildes pueden hacer declaraciones tan claras. Es la humildad la que en sus momentos de profundidad puede decir, yo soy Dios. No es posible de otra manera. El ego nunca puede reunir el coraje para decir, yo soy Dios. Es muy interesante notar que el ego jamás puede tener tal valentía. Es muy débil, cobarde, no tiene tal valentía. Puede hacer pequeñas afirmaciones como soy un ministro principal, soy un primer ministro o soy un presidente, pero nunca puede afirmar soy Dios. Hay una razón para esto. Si uno se convierte en presidente, su ego se fortalece, pero si uno se convierte en Dios, el ego muere. El significado de la afirmación soy Dios es no soy. Significa que el yo se ha disuelto. Algunas de las afirmaciones que parecen más egoístas del mundo han sido hechas por los más humildes, aquellos que no tenían ningún yo. Krishna puede decirle a Arjuna, abandona todo y ven a mis pies. Una persona egoísta no puede decir esto. La persona egoísta indica lo mismo en todos los demás sentidos, pero no puede decir con tantas palabras que debes abandonar todo y venir a sus pies. El ego es muy astuto. Sabe que para ser poderoso, necesita ocultarse, protegerse. Si quiere crecer, tiene que apoyar el ego de los demás, no herirlos. Solo una persona sin ego como Krishna puede decir, abandona todo y ven a mis pies. Este sabio del Upanishad dice, yo soy el Paramansa. Esta es la primera afirmación del Nirvana Upanishad. ¿Cuál es el significado de Paramansa? Param significa supremo, Ansa significa cisne. Es una palabra simbólica. Hay un mito sobre el cisne que dice que es capaz de separar la leche del agua. Si este pájaro es realmente capaz de hacer esto o no, no es el punto.
La palabra ansa es simbólica. Significa el que puede separar la leche del agua. Llamamos paramansa a alguien que es capaz de distinguir claramente entre lo esencial y lo no esencial, lo verdadero y lo falso. El sabio dice: yo soy el paramansa, el que es capaz de separar lo esencial de lo no esencial. Hace este anuncio en la primera oración, pero es apropiado, porque más adelante no hay nada más que el intento de separar lo esencial de lo no esencial. Con gran humildad, el sabio dice: soy capaz de separar lo esencial de lo no esencial. Este es un significado de la declaración. El segundo significado es que el sabio usa la palabra yo no solo para sí mismo. Quien sea capaz de describirse como yo tiene el potencial de ser paramansa. Donde quiera que exista un yo, allí se esconde el paramansa. Es tu decisión desarrollar y utilizar ese potencial o no. Es tu decisión separar lo esencial de lo no esencial o no. Pero ¿te has dado cuenta alguna vez de que siempre que mientes, algo en tu interior sabe que lo has dicho? Y siempre que dices la verdad, algo en tu interior es consciente de que es la verdad. ¿Has pensado alguna vez en que hay algo en tu interior que siempre distingue entre las cosas? Es diferente que te engañes a ti mismo. Es diferente que te consueles. Es diferente que te acostumbres a seguir engañado. Pero por muy arraigado que esté el hábito, siempre arde una luz interior que revela dónde hay luz y dónde hay oscuridad. El nombre de esa luz interior es paramansa. Esta luz interior está en todos nosotros. Está tanto en una persona mala como en una buena. No hay diferencia cuantitativa. Es igual en el corazón de un pecador que en el de un santo. La diferencia radica en negar la existencia de esa luz interior, ese paramansa. Si quieres, puedes permanecer en ese engaño, pero el día que ya no quieras, puedes abandonarlo. Por mucho que te engañes, no puedes corromper la naturaleza del paramansa. Esto significa que nadie puede ser realmente pecador. Dentro de él siempre existe una dimensión sin pecado. Por eso, a menudo ha sucedido que los más grandes pecadores han entrado repentinamente en ese espacio sin pecado. Quien experimenta mucho pecado también experimenta ese punto sin pecado dentro de sí mismo en la misma proporción. Esto crea un contraste. Es como alguien que dibuja una línea negra en una pared blanca, o una línea blanca en una pared negra. El pecador tiene una profunda experiencia de ese punto sin pecado dentro de él. Lo ve con gran claridad. Es por esto que en la vida de las personas mediocres, aquellos que no son ni pecadores ni santos, que cometen algunas malas acciones y luego intentan compensarlas con buenas, hay una especie de cálculo. Al calcular, la revolución interior no puede ocurrir. No hay contraste en sus vidas. Ni pecan realmente ni se dan cuenta de lo libre de pecado que hay en ellos. Ambas experiencias son confusas, apagadas. Por eso, si miras a los ojos de un pecador empedernido, encontrarás la mirada inocente de un niño. Pero en los ojos de una persona normal que quiere cometer un pecado pero luego se convence de no hacerlo, que peca un poco y luego intenta compensarlo con algún acto virtuoso, que intenta mantener la cuenta en orden, encontrarás astucia y habilidad, no la inocencia de un niño. El paramansa está dentro de cada uno, no puede ser destruido. Puede ser recuperado en cualquier momento. En cualquier momento, y el salto está dado. Es desde este salto que el sabio declara primero: yo soy el paramansa. Esta declaración es en nombre de todos. No es una declaración del yo del sabio. Es en nombre de todos aquellos que pueden llamarse a sí mismos yo. Si este paramansa ha de ser desarrollado, despertado, iluminado, esta comprensión debe ser vivida. Si deseas que esta luz se desarrolle y brille con más fuerza, tienes que usarla. Cualquier cosa que uses se vuelve más nítida, profunda y brillante. Si no caminas en absoluto, tus piernas perderán la capacidad de caminar. Si mantienes los ojos cerrados, después de un tiempo, los ojos no podrán ver con claridad. Uno tiene que usarlos. He oído una historia sobre la vida dentro de 200 años, en el siglo XXII. Así como se venden otros artículos en el mercado, también se venderán diferentes tipos de cerebros, como piezas de repuesto. Si no estás satisfecho con tu cerebro, puedes cambiarlo. Un hombre estaba en una tienda de cerebros. Allí se vendían todo tipo de cerebros. Mostrándole diferentes cerebros, el dependiente le dijo: este era de un científico. Le costará $5.000. El cliente dijo: el precio es alto. ¿Pero tienes un cerebro mejor que este? El comerciante le mostró el cerebro de una persona religiosa y le dijo que le costaría $10.000.
El cliente dijo que también era caro, pero existía un cerebro aún mejor. El comerciante entonces dijo, hay otro cerebro que cuesta $25.000. Sorprendido, el cliente preguntó, ¿de quién es este cerebro? El comerciante respondió, pertenecía a un político. El cliente preguntó, ¿por qué es tan costoso el cerebro de un político? El comerciante respondió, porque nunca se ha usado. Está completamente nuevo y sin usar. ¿Para qué usar el cerebro un político? Así que su precio es alto. Si en el futuro se venden cerebros, el precio del cerebro de un político será el más alto. Lo que no se usa no se gasta. Si un reloj de pulsera tiene una garantía de 10 años de funcionamiento impecable y no se usa, puede durar 100 años. Todo lo que no se usa, está rodeado por una especie de aura de desuso. En tu vida, no usas esta capacidad de paramansa. Nunca distingues entre lo esencial y lo prescindible. Poco a poco, olvidas por completo que dentro de ti reside un paramansa que puede separar el veneno del néctar. Recuerda, puedes elegir el veneno por la sencilla razón de que el paramansa dentro de ti yace latente. De lo contrario, no lo tocarías. Si supieras qué es veneno y qué es néctar, si pudieras elegir, ¿elegirías veneno? Una vez que conozcas el néctar, el problema estará resuelto. Sócrates dijo que el conocimiento mismo es transformación, el conocimiento mismo es acción. Una vez que sabes que tienes una piedra y no un diamante, ya no la llevarás contigo. Una vez que comprendes que tienes una moneda falsa, no la guardarás en la caja fuerte. La guardarás cuidadosamente en una caja fuerte solo mientras te parezca real. Todo el error de nuestras vidas, toda la miseria en nuestras vidas, se debe a que este paramansa está dormido. Una vez que el paramansa despierta, la maldad cesa por sí sola. Saber que algo está mal se convierte en el abandono de lo malo. No es necesario adoptar lo correcto. Comprender lo correcto como correcto se convierte en su adopción. Nadie puede adoptar lo malo. Es imposible. Incluso para adoptar lo malo, se debe crear la ilusión de que es correcto. Y para crear esta ilusión, es necesario que el paramansa esté dormido. Así dice el sabio. Yo soy el paramansa, el trabajo comienza con esta declaración. Ciertamente, esta debe ser la primera afirmación. Este debe ser el sutra inicial de un tratado espiritual, porque entonces será posible distinguir entre lo esencial y lo no esencial. En la segunda afirmación el sabio dice, el Sannyasin posee las cualidades del estado último, yo soy el paramansa, ¿y quién es el Sannyasin? El Sannyasin es quien posee las cualidades supremas del paramansa. ¿Cuáles son estas cualidades supremas? ¿Cuál es la primera característica del paramansa? Es la capacidad de distinguir entre lo esencial y lo no esencial. Y la cualidad suprema del paramansa no reside ni siquiera en hacer la distinción, sino simplemente en vivirla. La primera característica del paramansa es practicar la distinción entre lo esencial y lo no esencial. La característica suprema no es solo la consciencia de la distinción, sino simplemente vivirla. Cuando un buscador común emprende su camino, intenta hacer lo correcto y abandonar lo incorrecto. Pero cuando el buscador alcanza la iluminación, no podemos decir que hace lo correcto y no lo incorrecto. El significado mismo del que alcanza la iluminación es que todo lo que hace es correcto y todo lo que no hace es incorrecto. Esta es la característica fundamental. La característica principal es que uno hará lo correcto y no hará lo incorrecto. La característica fundamental es que todo lo que uno hace es correcto y todo lo que no hace es incorrecto. Hacer lo correcto se convierte en su naturaleza misma. Solo puede hacer lo correcto. Rinzai era un monje zen. Una vez le preguntó a su maestro, ¿qué está bien y qué está mal? El maestro le dijo, observa lo que hago. Todo lo que hago está bien. Todo lo que no hago está mal. Rinzai entonces le preguntó a su maestro, ¿alguna vez haces algo malo? El maestro respondió, ¿sería posible equivocarse si el yo estuviera presente? Si el yo no está presente, ¿quién puede equivocarse? El yo que podría equivocarse ya no existe. ¿Quién se equivocará si el yo no está presente? Si Dios puede equivocarse, entonces ese error en sí mismo es correcto. Esta es gente realmente valiente. El maestro de Rinzai era un hombre muy humilde. El rey de Japón quería un maestro. Invitó a muchos sannyasins, pero ninguno le atraía. Se realizó una gran búsqueda. Entonces alguien le dijo que debía conocer al maestro de Rinzai. Recuerden, el maestro de Rinzai no tenía nombre.
Por eso siempre digo el maestro de Rinzai. Se lo recomendaron al rey como el amo indicado, pero como no tenía nombre, ¿cómo mandarlo a buscar? Además, era impredecible si accedería a palacio. A veces accedía incluso a ir a la cabaña de alguien, a veces no accedía a ir a un palacio. Era como el aire. Era imposible predecir con certeza en qué dirección fluiría. Así que se le aconsejó al rey que fuera a verlo. El rey preguntó, ¿cómo preguntar por alguien que no tiene nombre? Quienes lo aconsejaban dijeron que era una gran dificultad, pero que debía decirle a la gente que buscaba a aquel que era difícil de encontrar. Quizás alguien le mostraría el lugar correcto. El rey salió a buscarlo. A las afueras de la ciudad, un fakir estaba sentado en una gran roca. El rey le dijo, busco a aquel que es difícil de encontrar. Le preguntó al fakir si sabía su dirección. El fakir respondió, es un largo viaje, tomará años. Lo encontrarás, pero tomará años. Sigue buscando. El rey volvió a preguntar, ¿cuándo lo encontraré? El fakir respondió, cuando el propio buscador deja de existir. El rey pensó, toda esta gente debe estar loca. Primero me dijeron que aquel que no tiene nombre puede ser encontrado, y ahora que solo puede ser encontrado si yo dejo de existir. Pero el rey vio algo mágico en los ojos del fakir y, confiando en él, continuó su búsqueda. Durante 30 años buscó y buscó. Buscó por todo Japón. Donde quiera que hubiera fakires, mendicantes y sacerdotes, indagaba. Cuando el rey regresó después de 30 años, el mismo fakir estaba sentado en la misma roca. El rey, al verlo esta vez, lo reconoció como a quien había estado buscando y cayó de inmediato a sus pies. Al tocarle los pies, le preguntó, ¿qué clase de maestro eres? Si eres la persona que he estado buscando, ¿por qué me hiciste vagar por todo el país durante 30 años? El fakir respondió, en ese momento no me habrías reconocido, porque en ese momento tu yo era muy fuerte. Nosotros también pasamos muchas veces delante de la piedad, pero seguimos adelante porque toda la cuestión es de reconocimiento. Fue necesario que anduvieras vagando durante 30 años para poder ver a la misma persona que vivía justo en las afueras de tu ciudad. Solo quienes no tienen nombre pueden hacer tales declaraciones. Quienes son tan humildes que no lo son pueden hacer tales declaraciones. El sabio dice que la característica fundamental de un Paramansa es que todo lo que hace es correcto y todo lo que no hace es incorrecto. Esta afirmación es muy peligrosa. Cuando los Upanishads se tradujeron por primera vez a las lenguas occidentales, muchos pensadores consideraron peligroso traer estos libros a Occidente porque ocultaban un gran potencial explosivo. Comprenderán esta explosividad a medida que los analicemos más a fondo. En la tercera afirmación, el sabio dice, el sannyasin es como un centinela que impide la entrada de la sexualidad y el deseo. Al mantener a raya los deseos y la sexualidad, el sannyasin es como un centinela. ¿Qué significa esto? Buda solía decir que cuando el dueño de la casa está despierto, los ladrones no tienen el valor de entrar. Los ladrones no se atreven a entrar en una casa donde hay una luz encendida. Si hay un centinela vigilando la puerta de una casa, los ladrones no vienen a pedir permiso para entrar. Entran en una casa donde los centinelas duermen, el dueño duerme, donde todo está en tinieblas. El sabio dice que quien despierta los poderes de un Paramansa descubre una vigilancia constante, una vigilancia continua en su interior. En él, los deseos no penetran. En él no hay forma de que la lujuria entre. Será más fácil comprenderlo así. Los deseos solo pueden entrar en una mente dormida. Una mente llena de oscuridad invita a los deseos a entrar. Donde no hay conciencia, los deseos entran, como la oscuridad entra donde no hay luz. Así que quien ha despertado el Paramansa interior es el sannyasin. No le entra la lujuria. Recuerda, el sabio no dice que el sannyasin sea quien ha controlado su deseo sexual. No dice que el sannyasin sea quien ha logrado controlar el sexo. Obtener control sobre algo presupone que el objeto esté ahí. Tanto el objeto a controlar como el controlador tendrán que estar ahí. El objeto a controlar debe estar dentro de ti. El sabio no dice que el sannyasin sea un disciplinario. ¿Por qué es necesaria la disciplina? La disciplina solo es necesaria cuando existe el deseo de indulgencia. Pero el sabio dice que, así como un centinela custodia una puerta para que un ladrón no pueda entrar, de la misma manera, cuando el Paramansa está despierto, los deseos no entran. No es que el Paramansa erradique o elimine los deseos.
No, los deseos simplemente no entran. La única cuestión es que el Paramansa esté vigilante, que lo esencial y lo no esencial se vean claramente, que lo real y lo falso se distingan claramente. Entonces, dentro de ese círculo de luz, las cosas que nos perturban y nos hacen infelices simplemente no entran. Hay dos métodos. Uno es el del moralista que dice, trae el bien y aleja el mal. Otro es el del religioso que dice, simplemente despierta, sé una luz. Lo que se esconde en tu interior es la semilla de la luz. Rómpela, descubre la luz que está oculta. Entonces el mal no entrará, y todo lo que entre será solo bueno. Estos son los dos métodos, el del moralista y el del religioso. Recuerda, los caminos de la moral y la religión son muy diferentes. A través del camino de la moral, la inmoralidad jamás puede ser destruida. A través del camino de la religión, la inmoralidad no se encuentra en ninguna parte. Pero el moralista teme a la religión, teme lo que sucederá si no se controla la inmoralidad. No tiene idea de que existe un estado de conciencia en el que el control es completamente innecesario. Que existe un estado de conciencia tan iluminado donde los deseos no se atreven a acercarse. Es posible una individualidad despierta en la que ninguna oscuridad se atreve a acercarse. Allí, no se necesita control. Sannyas es el anhelo supremo de la religión. Un sannyasi no es quien se controla a sí mismo, no es quien se autolimita. Un sannyasi es quien ha llegado a tal punto de consciencia que la restricción se ha vuelto innecesaria, que ya no hay necesidad de control. Entiendan esto correctamente, porque los sutras que siguen son muy revolucionarios y solo pueden comprenderse si se comprende esto. Por eso los Upanishads nunca hablaron de moralidad. Los cristianos tienen 10 mandamientos, como no robar, no mentir y no cometer adulterio, y afirman con orgullo que los Upanishads no tienen ni un solo mandamiento. He oído un chiste, una vez, Dios se manifestó y se acercó a muchas personas. Primero se acercó a un político, pensando que si éste accedía, muchos otros también lo harían. Le preguntó, he venido a darte un mandamiento, ¿lo aceptarás? El político dijo, primero déjame saber cuál es el mandamiento. Dios dijo, el mandamiento es, no digas mentira. El político respondió, disculpe, por favor, vaya con otro. Toda nuestra profesión se basa en mentiras. Si no mentimos, saldremos perdiendo. Dios entonces se acercó a un sacerdote, pues un sacerdote es tan influyente como un político. Dios repitió, he venido a darte algunos mandamientos. El sacerdote preguntó, ¿cuáles mandamientos? Dios dijo, el primer mandamiento es, no decir mentiras. El sacerdote dijo, si no mentimos, nuestros templos, iglesias, mezquitas y gurdwaras quedarán vacíos. Nosotros mismos no sabemos si existes, pero seguimos afirmando que sí. Nosotros mismos no sabemos si existe la liberación, pero seguimos predicando que sí existe y que debemos avanzar hacia ella. ¡Amigos! Nosotros mismos no sabemos que un pecado trae sus amargos frutos, pero seguimos predicándolo a la gente y también seguimos cometiendo pecados por la puerta trasera. No nos será posible hacer lo que dices. Toda nuestra profesión estará acabada. La profesión de sacerdote se sustenta con mentiras. Quien mienta mejor, más éxito tendrá su profesión. El sacerdote también dijo, en nuestro oficio, la única diferencia entre la verdad y la mentira es la contundencia con la que la transmitimos. Perdón, seguiremos orando y adorándote, pero no podremos hacer lo que dices. De lo contrario, todo estará perdido. Dios se acercó a muchas personas de esta manera. Se acercó a un hombre de negocios, a un abogado y a muchos otros, pero nadie estaba dispuesto a obedecer su mandato. Finalmente, se acercó a Moisés, el profeta de los judíos. Los judíos son conocidos por sus negocios. Son astutos comerciantes. Entienden bien el lenguaje de la compra y la venta. Cuando Dios se acercó a otros para darles un mandamiento, preguntaron, ¿cuál es el mandamiento? Cuando Dios se acercó a Moisés para darle un mandamiento, Moisés inmediatamente preguntó, ¿cuánto costará? Un judío solo preguntará eso. Si se acerca a un jaina, también preguntará lo mismo, ¿cuánto costará? Dios dijo, sin costo alguno. Te lo doy gratis. Moisés dijo, entonces tomaré 10. ¿Qué hay de malo? Si es gratis, pide 10. ¿Por qué solo uno? Así fue como Dios le dio los 10 mandamientos. Los Upanishads no contienen tales mandamientos.
Los Upanishads no contienen declaraciones sobre moralidad. Los Upanishads son escrituras religiosas, no escrituras morales. Dicen, no robar es algo que se debe decir a los ladrones y no mentir es algo que se debe decir a los mentirosos. Son los exploradores de la verdad suprema, donde no hay rastro de mentira, donde no hay rastro de robo. No hay razón para discutir todas estas cosas allí. Buscan esa luz suprema donde no surgen cuestiones de moralidad e inmoralidad, donde uno está más allá de la dualidad. Por eso el sabio del Upanishad dice, yo soy el Paramansa. Y el florecimiento llamado Sandhya significa estar profundamente arraigado en el estado de conciencia Paramansa. No es solo un concepto moral, es un camino religioso. Mañana hablaremos de más sutras. Ahora nos prepararemos para la meditación. Hay algunas cosas que no pude explicarles anoche. Les daré 2 o 3 consejos, y luego nos sentaremos a meditar. Anoche les hablé de 7 días de privación sensorial. Cuanto menos usen sus sentidos, mejor. Si no los usan en absoluto, mejor. Mantén los ojos cerrados la mayor parte del tiempo. Mantén la boca cerrada la mayor parte del tiempo. Mantén los oídos cerrados la mayor parte del tiempo. Dedica estos 7 días por completo a la meditación. No dejes ninguna otra opción durante este periodo. Ni siquiera salgas a caminar, ni siquiera hagas turismo. No digas, tengo que ir a ver los templos de Dilwara, ni tengo que ver la puesta de sol. Para toda esa locura, ven en otro momento. La locura de aquí es suficiente. No dejes que otras cosas se interpongan. Tu mente es muy astuta para engañarte. Dirá, debería al menos ir a ver los templos. No, ni siquiera los templos. Naturalmente, la idea de ir al cine no se plantea, pero ni siquiera los templos. No vayas a ningún lado. Durante estos 7 días, simplemente sumérgete en ti mismo y abandona cualquier otro viaje. Si puedes seguir lo que digo, no tendrás por qué preguntarte, ¿cuándo me llegará la meditación? Si no me sigues, la responsabilidad es tuya. Así, nunca vengas a decirme que no te llega a la meditación. La meditación llegará. Es una ley científica. Si sumas 2 y 2, son 4. Pero si no sumas 2 y 2 y sigues gritando que no son 4, nadie más tendrá la culpa. Presta plena atención a cerrar los sentidos. No desperdicies ni un ápice de energía. Entonces acumularás mucha energía en 7 días, y la usaremos. Anclado en esa energía, emprenderás el viaje interior. Come ligero, ya que la mayor parte de nuestra energía se gasta en digerir los alimentos. Come lo mínimo, solo lo suficiente como para no notar que has comido. Toma esto como guía. Come solo lo suficiente como para que después de comer no sientas que has ingerido. No dedicas mucha energía a digerir los alimentos. Recuerda, al digerir los alimentos, toda tu energía se mueve de la cabeza al estómago. Por eso sientes sueño después de comer. Aquí vamos a meditar, y toda la energía debe dirigirse hacia la cabeza, porque ahí es donde se abre la puerta. Así que, recuerda comer lo mínimo. El tercer punto. No seas tacaño, no retengas ni un ápice de tu energía del experimento de meditación. Muchas veces ocurre que aplicas toda tu energía, pero retienes solo una fracción. Entonces, toda esa energía aplicada se desperdicia por esa pequeña fracción retenida. No se trata de cuánta energía aplicaste. La cuestión es si la aplicaste toda o no. Entiéndelo así. Supongamos que hay un hombre con 100 unidades de energía y otro con 10. Si el hombre con 100 unidades pone 99 unidades de energía en el experimento, y el de 10 unidades pone 10 unidades, este último entrará en meditación y el primero fallará. No puedes afirmar que has aplicado 99 unidades de energía y este hombre solo 10. Esa no es la cuestión. La cuestión es la totalidad, todo lo que tienes. Así que recuerda que no hay nada que retener, nada. Ciertamente tendrás que volverte completamente loco. No hay otra manera. Pero algo interesante es que cuando una persona se vuelve loca voluntariamente, es la menos loca. Cuando una persona es incapaz de volverse loca, es la más loca. Cuando te vuelves loco por decisión propia, eres la menos loca porque tu conciencia interior está completamente alerta. Y si no estás listo para volverte loco por decisión propia, cualquier día puedes volverte loco de verdad. Entonces no será tu elección, las cosas se te escaparán de las manos. Si logras superar toda tu locura en la meditación, jamás volverás a la locura en tu vida.
Si no te animas a superarla en la meditación, puedes volverte loco en cualquier momento. Ya estás más o menos loco. La diferencia es solo de grados. Así que lo tercero es poner toda tu energía en ello. La meditación que haremos por las mañanas tiene 3 etapas de actividad, y la cuarta etapa es la relajación. Te vendarás los ojos, te pondrás tapones para los oídos y, durante los primeros 10 minutos, respirarás tan profunda e intensamente que la energía de todo tu cuerpo se despertará con el impacto de esta respiración. La respiración debe usarse como un martillo para golpear tu interior. No debe haber ritmo, solo inhalar y exhalar rápida y profundamente durante 10 minutos. Sigue la respiración rápidamente. Inhala, exhala, y en 10 minutos esta respiración despertará la electricidad en cada célula de tu cuerpo. Cuando la electricidad corporal se despierta, en la segunda etapa, todo tipo de movimientos comenzarán en tu cuerpo. Algunos bailarán, otros saltarán, otros gritarán, llorarán, otros reirán. Deja que todo esto ocurra plenamente durante 10 minutos. Baila, canta, llora, grita. Olvídate del mundo. Si durante 10 minutos haces todo esto con toda intensidad, de repente te darás cuenta de que estás separado de tu cuerpo. El Paramansa que reside en tu interior comenzará a ver que es el cuerpo el que baila, ríe y salta. La última vez, en la tercera etapa, repetíamos la frase ¿quién soy yo? Esta vez solo diremos oh, oh, un sonido profundo de oh, un golpe rápido y profundo. Con la frase ¿quién soy yo? La mente empieza a pensar, así que déjala. No hay posibilidad de pensar con oh, oh. No es una palabra, es solo un sonido. Es un sonido, como om es un sonido. El golpe del sonido O te llegará profundamente, llegando por debajo del ombligo. Si das el golpe correcto, llegará hasta debajo del ombligo, y de allí surgirán corrientes de energía que se dirigirán hacia la cabeza. Así que, en la tercera etapa, O durante 10 minutos. En las 3 etapas tienes que volverte completamente loco. En la cuarta etapa, en el momento en que digo calla, debes quedarte en silencio absoluto. No esperes ni un instante. Entonces, aunque tu mente diga que lo estás disfrutando, debes detenerte. Entonces debes detenerte por completo y, durante 10 minutos, tumbarte en el suelo como un cadáver. Simplemente, tumbarte como un cadáver, estar muerto durante 10 minutos. Durante esos 10 minutos, si la muerte puede llegar a ti, aunque sea por un instante, por esa misma puerta entrará en ti la divinidad. Este es el experimento que vamos a hacer ahora. Por la tarde vendremos aquí y haremos kirtan durante media hora, y luego durante 30 minutos entraremos en completo silencio. Daré la información sobre nuestra meditación nocturna en la noche. Ahora, tomen sus lugares. Aléjense un poco. Este experimento se realizará de pie. Aléjense para que todos puedan bailar y saltar cómodamente. El área es amplia. Aléjense y asegúrense de bailar con libertad. Sí, dispérsense a cierta distancia, de lo contrario habrá obstáculos. Alguien podría chocar con ustedes. Si alguien siente ganas de quitarse la ropa en medio de la meditación, que lo haga y no se preocupen. Si alguien quiere quitarse la ropa justo al principio, que lo haga. Al menos, lleven la menor cantidad de ropa posible para que no moleste. Ponte una venda en los ojos y, si tienes, algodón en los oídos. Si no, compra el algodón esta tarde y úsalo a partir de mañana. Bien, prepárense, y no se preocupen si alguien choca con ustedes. Sigan con lo que están haciendo. Es posible que haya choques. La gente bailará, saltará, correrá. No se preocupen. Ustedes hagan lo suyo, dejen que los demás hagan lo suyo. Simplemente olvídense de los demás. Bien. Ahora supongo que todos tienen los ojos vendados. Quienes no los tengan deben mantenerlos cerrados. Durante 40 minutos, no deben abrir los ojos en absoluto. Ahora empieza.